Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Levítico, esta vez la clase número 18 que trata sobre el capítulo 24. Así que si tienes tu Biblia, ábrela en el capítulo 24 y nos vamos a estar entreteniendo esta tarde en esa enseñanza que está en este capítulo y que es bien curiosa porque la verdad es que si uno la mira rápido pareciera no tener mucho que ver con el contexto que hemos venido estudiando, o sea, el código de santidad. Pero sí, por supuesto, tiene que ver, pero hay que analizarlo un poquitito más de cerca. Así que empecemos. Hoy día se van a tratar sobre dos asuntos bien particulares del tabernáculo y el juicio de un blasfemo. O sea, una persona que en este caso no solamente dijo un garabato, sino que blasfemó contra el nombre de nuestro Dios. Reglas para el tabernáculo, y eso es lo que aparece en los primeros 9 versículos. Así es que abramos la Biblia. Yo voy a leer de la Reina Valera contemporánea, pero si tú estás usando la Reina Valera 60 o alguna de las otras, o incluso la NBI, por supuesto, todas sirven de una manera u otra, pero estoy dándole un poco más de uso a esta versión, como ya te has dado cuenta. Dicen los primeros 9 versículos: El Señor habló con Moisés y le dijo: Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva para el alumbrado, para mantener las lámparas encendidas siempre. Aarón pondrá las lámparas delante de mí en el tabernáculo de reunión, fuera del velo del testimonio, desde la tarde hasta el amanecer. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Las pondrá siempre en orden delante de mí, sobre el candelero limpio. Se refiere todo esto a la menorá. Y todo esto ocurre dentro del lugar santo y necesita el pueblo traer este aceite tan especial, que es un aceite de oliva particularmente puro. Sigo leyendo, versículo 5. Tomarás flor de harina y con ella harás 12 tortas, cada una con 4 litros de harina. Las pondrás en mi presencia, sobre la mesa de oro puro, en 2 hileras de 6 panes cada una. Sobre cada hilera pondrás también incienso puro que aromatizará el pan como ofrenda encendida en mi honor. Se trata de un pacto perpetuo, todos los días de reposo sin falta. Aarón pondrá el pan en orden delante de mí, delante de los hijos de Israel. Este pan será para Aarón y sus descendientes, por derecho perpetuo. Deberán comerlo en un lugar santo, porque de las ofrendas encendidas en mi honor, esta es una ofrenda muy santa. Eso es lo que dice el pasaje. Y vamos a ver entonces ahora algunos detalles. Las normas descritas en esta sección tenían sentido porque la presencia de Dios realmente habitaba en medio de la nación. Y creo que eso es un detalle súper necesario de recordar y de entender. Todos estos rituales tenían en verdad sentido porque Dios estaba allí. Porque la gente podía verlo, podía ver las manifestaciones, la nube la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche, podía ver los milagros, podía ver las cosas que Moisés hacía en el nombre o representando a Dios. Y dado eso, es que entonces estos rituales tenían sentido. Y no perdamos nunca eso de vista, porque nosotros somos seguidores de un Dios vivo, no somos seguidores de una religión. No estamos en pos de ritos y de dogmas y de mandamientos. Eso, por supuesto, es parte de la revelación, pero porque tiene un sentido. Pero todos estos ritos en particular que podían simplemente formar un código de religiosidad para Israel, y que en muchos eso es lo que formó, tenían sentido porque Dios existe, porque Dios estaba ahí, porque era claramente perceptible incluso para los sentidos. Sin ella, sin esa presencia divina, habría sido rituales vacíos. Sin embargo, ¿por qué fueron incluidas aquí estas instrucciones, ¿no es cierto?, sobre la menorá y sobre la mesa de los panes de la proposición, si ya estaban claramente descritas en Éxodo capítulo 25? Si tú lees mi comentario a Éxodo, bueno, ahí le dedico un espacio amplio a explicar por qué el uso de estas cosas, qué materiales se debían emplear, para qué servían, su significado simbólico, su significado tipológico, su cumplimiento en el Señor Jesús. Todo eso es tratado en el libro de Éxodo.
Entonces, claramente te recomiendo ese comentario, pero por otro lado, ¿por qué aquí? ¿Por qué repetirlo? Como que es como, ay, se me olvidó y entonces agreguemos estos par de detalles. Bueno, creo que dentro del código de santidad la función es la siguiente. Posiblemente para recordarle al pueblo que debían proveer para el adecuado funcionamiento del sistema de adoración a Dios en todo tiempo, no solo en las festividades descritas en el capítulo 23. En el capítulo anterior vimos todas estas fiestas y por supuesto allí era evidente que el pueblo tenía que proveer cierta cantidad de ofrendas muy particulares que están descritas en el libro de Números. Y la verdad entonces es que si tenemos la descripción del capítulo 25 de Éxodo acerca de estos muebles y tenemos descrito lo que debía proveer el pueblo en Números y también por supuesto en parte aquí en el capítulo 23, esta relación es la que creo que es la correcta. O sea, recordarle al pueblo que esta era una obligación para que el sistema de adoración de Israel se mantuviera siempre vigente. Era el pueblo el que tenía que proveer de las cosas más santas, en este caso harina de la mejor calidad, y hacer estos panes para que hubiera siempre los panes de la proposición. Y también el aceite, el de la mejor calidad, para que estuvieran siempre encendidas las lámparas de la menorá, porque simbolizaban algo sumamente importante. ¿Qué cosa? Esto. El pasaje resume las instrucciones dadas en Éxodo 27, 20 al 21 en relación con la provisión del aceite. Ya dije en el capítulo 25 de Éxodo se habla acerca de los muebles. La gente debía ofrendar el aceite para las lámparas y los sacerdotes debían renovarlo diariamente. Todo ello era un servicio necesario en el pacto mosaico. Era la interacción de la adoración del pueblo y el trabajo sacerdotal. El propósito de la menorá ya lo vimos en Éxodo, pero aquí es necesario repetir algunas cosas que sean. Primeramente era un asunto práctico, porque simbólicamente práctico en el sentido de que proveía la luz dentro de la carpa llamada tabernáculo, porque esta era una carpa sin ventanas y por lo tanto sin esto no había absolutamente ninguna luz allá adentro. Los sacerdotes no tenían un celular para estarse alumbrando, por lo tanto sin esta lámpara, en sentido práctico, no habría habido ninguna luz. Pero de forma simbólica tenía otro significado. En primer lugar, la luz representaba la gloria de Dios mismo, que estaba allí dentro, en el tabernáculo. Los sacerdotes entraban diariamente, 2 veces al día, a este lugar santo, pero no al lugar santísimo, que era el trono de la presencia de Dios, el lugar mismo de su presencia. Por tanto, la luz en esta parte un poquito más externa, el lugar santo, representaba también la gloria de Dios. Por otro lado, representaba la palabra de Dios. Lo leemos muchas veces en los Salmos, que tu palabra es luz a mi camino. Entonces, la palabra de Dios estaba representada por esta luz. El Espíritu Santo, evidentemente, también, porque es el que provee la luz, el que lleva la luz, el que es la luz de su pueblo, el que trae la revelación. Todo eso era simbolizado por este candelabro tan particular hecho de oro puro. Y en cuarto lugar, era el camino, lo que alumbraba el camino hacia Dios, porque era la única luz en el lugar santo que alumbraba el camino hacia el lugar santísimo donde estaba Dios. Y eso era iluminado por la palabra, y esa iluminación lleva en sí el poder del Espíritu Santo. Todo esto es claramente simbólico y evidentemente cumplido en nuestro Señor Jesús de manera muy preciosa, y por supuesto dicho en múltiples pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así es que no voy a profundizar más en esto, pero era algo necesario de recordar. El pueblo traía el aceite de oliva recién exprimido, pero la primera parte, porque el aceite de oliva, todo el aceite de oliva es inflamable. Todo aceite de oliva habría servido para estas lámparas, pero solo el recién exprimido y la primera parte, el primer prensado, ese es el más clarito de todos y el que produce menos humo. Entonces eso era lo que tenía que producir el pueblo, e igual que ahora es el aceite más caro, porque
extremadamente poquita cantidad que se saca y se logra sacar, como dije, bien poquito y se requieren muchas olivas para lograr esto. Entonces es caro y era una ofrenda carísima para el Señor. Era lo que el pueblo proveía y los sacerdotes hacían el trabajo de mantener esto siempre encendido. Por otro lado estaban los panes. En estos versículos aparece la instrucción de que el pueblo proveyera cada semana 12 hogazas redondas de pan que se llamaban jalot. Cada día de reposo los sacerdotes quitaban el pan añejo de la mesa de la proposición en el lugar santo y en su lugar colocaban pan fresco. Al mismo tiempo espolvoreaban incienso sobre los panes como memorial. Los panes retirados eran consumidos solo por los sacerdotes porque eran de las cosas más sagradas ofrecidas a Dios. Esos panes eran llamados panes de la proposición o también panes de la presencia, que, como dice Éxodo 25:30, ya que eran colocados en la presencia, como si estuvieran en la presencia de Dios, y literalmente en hebreo dice en su rostro. Estos panes, renovados cada semana, representaban el reconocimiento de las 12 tribus, por eso que eran 12 panes, de que Dios era el proveedor de su pueblo. Así es que estos pancitos acá, estas hogazas particulares que se llamaban jalot, ¿no es cierto? 6, una pila de 6 y otra pila de 6, eran espolvoreados con incienso, ese que se usaba solo para el tabernáculo, el incienso de mejor calidad, y se dejaban allí durante toda la semana. Eran espolvoreados porque eran una ofrenda a Dios, era como de lo más santo, entonces el incienso hacía ese efecto. Y se dejaban allí, se dejaban añejar, pero al final de la semana, al sábado siguiente, eran retirados por los sacerdotes. El incienso era quemado y los panes eran consumidos solo por sacerdotes. No podía tocarlo una persona que no fuera sacerdote, con esa excepción que leemos en la vida de David, que él pidió alimento en el tabernáculo y le fueron dados estos panes. Pero bueno, eso es solamente una excepción. Así es que eso significaba para el pueblo de Israel que Dios era su proveedor y que jamás faltaría la provisión de Dios, porque estos panes le recordaban a Dios que estaba en compromiso de pacto con el pueblo, y ese compromiso incluía la provisión para su pueblo. Y la luz de la menorá, que estaba justo al frente, la mesa de los panes, y la menorá al frente, la luz caía sobre la mesa de los panes. Entonces era la representación de que la presencia de Dios estaba continuamente recordando el compromiso de proveer a su pueblo. Nuevamente, era el pueblo el que proveía la harina, los panes de la mejor calidad, y los sacerdotes los colocaban fielmente cada sábado, cada Shabbat, y los consumían y los renovaban. Así que todo esto era parte del ritual de la santidad del pacto. La verdad es que estos dos rituales tal vez podrían haberse omitido. Yo creo que simplemente tenían la razón de estar aquí en el sentido de que era un recordatorio de la santidad. Requiere también acordarse de que la provisión de las cosas para mantener el servicio de adoración es responsabilidad del pueblo. Y eso incluye en este caso también de las cosas más santas. Entonces creo que ese es el sentido más claro en relación con el código de santidad. Cuando el pan era retirado, antes de que se echara a perder, el incienso que tenía encima era quemado en el altar del incienso, así no en el de afuera, sino en el de las oraciones, y se hacían oraciones por la continua provisión de alimentos de parte del Señor. De manera que el pan traído por el pueblo era una muestra de esa provisión. Al colocarlo en la mesa del lugar santo, simbolizaba el reconocimiento de toda la provisión divina para con Israel, tanto física como espiritual. Así que tenemos una enseñanza preciosa y que creo que calza bien con el código de santidad, en el sentido de que nos recuerda, o le recordaba por supuesto a Israel, la necesidad de mantener esto bien activo y de mantener la adoración, y que las oraciones en pro
de la provisión y de la presencia del Señor se mantuvieran constantemente subiendo en este incienso a la presencia de Dios. La luz y el pan en el Nuevo Testamento, un breve recordatorio del simbolismo de todo esto. En primer lugar, en el Nuevo Testamento se destaca que el Señor Jesús es la luz que abre el camino hacia el Padre. No es casualidad que el Señor escogiera el contexto del tabernáculo para revelar que Él era la luz del mundo. Fue precisamente en Juan capítulo 8 y el capítulo 9, donde Él dice, yo soy la luz del mundo. Y no solamente sana al ciego de nacimiento, en el capítulo 9, sino que además dice esto de que Él es la luz del mundo, en medio de la fiesta de tabernáculos, que era conocida también como la fiesta de las luces, y tenía mucho que ver con todo esto que estamos viendo acá. Siguiendo precisamente el mismo orden de Levítico acerca de la fiesta y luego la legislación sobre la provisión de aceite para la menorá. Hay más simbolismo, pero te ruego que lo veas en mi comentario a Levítico y también en el de Éxodo, pero aquí es un breve resumen. En el Nuevo Testamento encontramos la maravillosa enseñanza de que el Mesías podía proveer pan para su pueblo en la alimentación milagrosa. En realidad son dos alimentaciones, la de los 5.000 y la de los 4.000. Pero Jesús dijo que traía un pan para sus almas que era aún más importante, pues Él mismo era el pan de vida que el Padre había enviado. Así que yo creo que ese es el simbolismo más importante de la mesa de los panes de la proposición, que significaba la provisión del alimento para su pueblo, la fidelidad de Dios por medio de pacto, de que Él siempre estaría proveyendo para su pueblo, y el reconocimiento del pueblo de que su provisión venía del Señor. Entonces el Señor, nuestro Señor Jesús, cuando llegó el momento, hizo estas alimentaciones de los 4.000 y de los 5.000, y la gente lo identificó como el Mesías, como el otro Moisés que proveía en el nombre de Dios, y querían hacerlo rey. Y Jesús se fue apartando, pero sin embargo, Él dio esta enseñanza tan importante, diciendo, ustedes me buscan por la comida, pero yo traigo algo mucho más importante que la comida para sus guatitas, para sus barrigas, ¿no es cierto? Porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y entonces Él trae a colación no solamente la provisión del maná en el desierto, que Dios hizo por medio de Moisés, sino además la provisión continua de alimentación para su pueblo, que representaban las 12 hogazas de la mesa de los panes de la presencia. Pero además el Señor Jesús reveló que Él mismo era el pan de vida que había descendido del cielo, y por eso le dice a sus discípulos, al final dice, esto es mi cuerpo para que ustedes lo coman. Deben comer de mi cuerpo, de mi carne, de mi sangre. Deben alimentarse de mí espiritualmente, porque para eso he venido. Así que la enseñanza se completa, culmina en la venida de nuestro Señor Jesús, y toda la sombra, el simbolismo del Antiguo Testamento se verifica en él de una manera impresionante, muy muy plena. ¿Quedan claros hasta aquí? Seguimos entonces, y ahora vamos a esta parte final del capítulo que trata sobre un tema muy diferente, pero que también tiene una gran importancia dentro de este código de santidad. El pasaje a continuación trata el caso de un blasfemo y de esa manera forma un agudo contraste con el tema de la santidad que se ha venido estudiando. De forma muy significativa, este episodio sirve de advertencia a Israel de que el nombre de Dios era su tesoro más sagrado. Y por tanto, siendo el nombre de Dios el tesoro más sagrado, porque el nombre representa a la persona de Dios, entonces no se puede blasfemar ese nombre. Y si estamos hablando de santidad, y ahí está la relación, si estamos hablando del código de santidad, bueno, lo más santo de lo santo es Dios mismo, y por tanto su nombre, que era el nombre de pacto, por el cual Israel podría estar siempre recordando que su Dios estaba comprometido con ellos. Así que aquí tenemos el caso, una situación extraña, donde un hombre maldice a otro prójimo, a un israelita, pero maldice, dentro de esa maldición, también maldice a Dios,
usando inadecuadamente el nombre del Señor. Y por tanto va a ser condenado a muerte, y muerte por lapidación, que era lo que se usaba fundamentalmente para los blasfemos. Así que leamos del versículo 10 hasta el 23. Por esos días, un hombre que era hijo de una israelita y de un egipcio, y que vivía entre los hijos de Israel, salió del campamento y se peleó con un israelita. La israelita, madre de ese hombre, se llamaba Selomit, y era hija de un danita llamado Dibri. Esta identificación tan precisa no es casualidad, porque justamente nos habla de que hubo un justo proceso y se averiguaron los detalles. También nos habla de que estaba plenamente identificada la persona y que todo esto, por tanto, quedó impreso acá. En este caso no como un héroe, sino lamentablemente como un blasfemo. La mujer era hija de un danita, o sea, de la tribu de Dan, y ella se llamaba Selomit, y se casó con un egipcio. Recordemos que en el Éxodo salieron varios egipcios junto con el israelita, con los israelitas, y en este caso esta mujer se casó con uno de ellos. Pero lo importante es que este hombre era medio israelita por esta combinación con un egipcio, lo cual en principio no tenía nada de malo porque era israelita a través de su madre y porque era miembro del pacto, porque había juramentado, ¿no es cierto?, la fidelidad al pacto igual que todos los demás israelitas. Así es que eso no lo menoscababa, no era aquí una como que lo están discriminando, algo por el estilo. No, nada de eso. Simplemente es una descripción de que aquí hay algo diferente. Y eso diferente es lo que nos va a interesar saber qué pasó. Entonces dice, y sucedió que ese hombre blasfemó contra el nombre del Señor y lanzó una maldición. Así que están las dos cosas. Así que lo llevaron ante Moisés y lo pusieron en la cárcel hasta tener una palabra del Señor al respecto. El Señor habló con Moisés y le dijo: saca del campamento a ese blasfemo para que todos los que lo oyeron maldecir pongan las manos sobre su cabeza y toda la congregación lo apedree. Este es otro tipo de imposición de manos, pero muy importante también. Versículo 15. Habla luego con los hijos de Israel y diles que todo el que maldiga a su Dios tendrá que cargar con su pecado. Porque, o mejor dicho, que todo el que blasfeme contra mi nombre será condenado a muerte, y que toda la congregación lo apedreará. Esto vale tanto para los extranjeros como para los israelitas por nacimiento. Si blasfeman contra mi nombre, serán condenados a muerte. El que hiera de muerte a otra persona será condenado a muerte. El que hiera a un animal tendrá que restituirlo con otro animal. Al que hiera a su prójimo se le infligirá el mismo daño, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según el daño que cause a otro, será el daño que recibirá. El que hiera a un animal tendrá que restituirlo, pero el que hiera de muerte a un hombre será condenado a muerte. Un mismo estatuto se aplicará al extranjero y al israelita por nacimiento. Yo soy el Señor, su Dios. Y Moisés habló con los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Así cumplieron los hijos de Israel con lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Como dije, si este era el código de santidad, bueno, el nombre del Señor es lo más santo de lo santo. Y por eso pusieron esto acá para sentar un precedente. Aquí había ocurrido algo gravísimo y entonces tanto el veredicto como la ejecución quedaron plasmados en este libro, en este código de santidad, como una advertencia. El pueblo de Dios no puede tolerar a un blasfemo. Y esto es algo que tenemos que entender hasta el presente. Este es un principio eterno. Su madre se llamaba Selomit y era hija de Dibri de la tribu de Dan. Y su padre era un egipcio. Santificar el nombre de Dios, por tanto, no significaba simplemente tratar el nombre con cuidado o incluso no pronunciarlo, como hicieron los israelitas por siglos, sino santificar a Yahweh mismo, porque el nombre representa a la persona.
Por tanto, si uno usaba o usa mal el nombre de Dios en cualquier aspecto, significa denigrar a la persona de Dios. Y para nosotros eso es una diferencia importante o un agregado importante porque creemos que Dios existe. Si el nombre de Dios representara simplemente una ilusión de una religión, entonces da lo mismo. Úselo para lo que sea. Pero si Dios existe, entonces ten mucho cuidado porque estás tratando con una entidad viva, con una persona viva, con una persona divina, única, y que es todopoderoso. Así que tomemos esto siempre muy en cuenta. El texto dice literalmente que blasfemó el nombre y maldijo, como traduce correctamente la Reina Valera 60. Ambos verbos pueden traducirse como acciones separadas, pero considerando que generalmente se usan como sinónimos para referirse al mismo evento, posiblemente uno modifica o potencia al otro. Yo creo que esa es la razón por la cual se pusieron aquí estas dos palabras, que muchas veces son como sinónimos. Blasfemó y maldijo. A veces se usan como sinónimos, pero al ponerlas juntas se potencia. Entonces dice, esto es realmente grave. Aquí hubo algo que escaló en la gravedad y por tanto debía tratarse directamente. En resumen, probablemente este hombre debió proferir una maldición en la cual usó el nombre de Dios al estilo pagano. Eso es lo primero que hizo contra su prójimo. Lo maldijo en el nombre de Yahweh, usando el nombre de Dios como lo hacen los paganos. O sea, te maldigo en el nombre de tal Dios y ¡fua! ¿No es cierto? Y eso estaba prohibido. Pero al mismo tiempo denigró el nombre de Dios. Porque la palabra que se usa aquí es que maldijo a Dios mismo al blasfemar. Y eso bastaba en realidad con usarlo con desdén, hablando despectivamente del Dios de Israel. Un ejemplo sería, te maldigo en el nombre de ese Dios tuyo, Yahweh. ¿Se dan cuenta? Eso es ya el puro gesto, es menospreciar, es tratar en poco el nombre del Dios creador de los cielos y la tierra. Y como separándose, es tu Dios, al fin de cuentas yo soy hijo de egipcio y me identifico más con eso que con tu divinidad, me da lo mismo. Y eso, mis queridos, Dios no lo iba a tolerar y tampoco iba a permitir que su pueblo lo tolerara. Así es que perdónenme esta actuación que les hice como para tratar de representar lo que pasó aquí, pero basta con eso pequeño, y pudo ser mucho peor, para que a Dios le pareciera gravísimo. Hay cosas que Dios no pasa por alto. Este es uno de 4 casos en que Moisés buscó revelación especial para saber qué deseaba a Dios que se hiciera con los infractores. Y esos 4 casos están ahí. 3 son en Números y solamente uno está aquí descrito en Levítico. Así es que ni siquiera Moisés sabía muy bien qué hacer y fue a consultar al Señor, y eso nos dice que esto que dijo el Señor, y por eso se coloca de manera tan especial, es palabra de Dios mismo. No es algo que inventó Moisés, no es algo porque andaba ese día de mal humor o tenía dolor de panza. No. Esto es algo que Dios le dijo a Moisés. Es gravísimo y esto es lo que vas a hacer. El Señor expresó su voluntad y esta fue que el blasfemo fuese ejecutado. El principio se expresa en los versículos 15 y 16 y leo ahora de la Reina Valera 60. Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Este es el principio, este es el resumen que sinceramente, mis hermanos, recuérdenlo porque es un principio eterno. Aquí no hay nada que darle vuelta, no hay mayor interpretación. Es aplicar directamente para todas las edades. Cualquiera que blasfeme el nombre del Señor ha de ser muerto. Ahora bien, en la época de Moisés, Israel era una teocracia y por lo tanto realmente esta pena se ejecutaba. En nuestra época no somos una teocracia, somos el pueblo de Dios enviado en medio del mundo como misioneros. Y no se trata de que la falta sea menos grave ahora que antes, o que hoy día haya más gracia que antes.
Dios sigue pensando exactamente igual. La única diferencia es que el juicio para quien haga esto queda pospuesto y no es la iglesia la que puede o debe ejecutarlo. Esto clarifica la naturaleza del pecado que había sido cometido. No solo blasfemó usando mal el nombre de Dios, sino que también maldijo al Señor mismo. Los testigos de lo ocurrido debían poner sus manos sobre el acusado, tal vez como una señal de salir de la blasfemia en que fueron sumergidos involuntariamente al escuchar lo que había ocurrido. Posteriormente, la asamblea debía apedrearlo hasta morir. Esa es una identificación de toda la asamblea. No era dado esto a unos ejecutores por ahí, ¿no es cierto?, como unos verdugos, perdonando lo presente, ¿no es cierto?, sino tenían que hacerlo todo el pueblo, o una representación importante, tal vez los líderes de las tribus, porque era un rechazo del pueblo de Dios a algo que se había hecho y que estaba muy, muy mal. El resto del capítulo establece el principio del castigo retributivo. Eso es lo que está al final, en lo que vemos aquí en los versículos, permítanme, versículo 17 en adelante. Es como si hiciera un pequeño paréntesis y dijera, mire, les voy a dar una regla general para todo delito. Pero ya hablamos de la blasfemia y por lo tanto deben ejecutarlo. Pero les voy a dar una regla general que es parte de la santidad, de cómo deben tratarse los delitos. Y se llama esto la lex talionis o la ley del talión. Ese principio es retributivo, donde la pena ha de ser proporcional a la infracción. Esta ley, la lex talionis, aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. En Levítico 24, lo que estamos leyendo aquí, y también en Éxodo 21 y en Deuteronomio 19. La retribución o equidad en el castigo es lo que se pretende destacar, ya que en la práctica, solo en caso de asesinato premeditado es que se aplicaba literalmente el vida por vida. O sea, si alguien le pegaba a otra persona y le sacaba un ojo, no se le sacaba el ojo al infractor, sino que se le cobraba una indemnización. Pero el punto es que fuera equivalente. Eso es lo que trata de decirnos aquí. Esta equivalencia era muy importante en la antigüedad porque los castigos solían ser mucho más duros que la infracción. Entonces, esto es novedoso en el código legal israelita, porque en los demás países de la región y en la época era mucho más duro, como hoy, por ejemplo, que a un ladrón todavía en el sector musulmán se le corta una mano y si roba de nuevo se le corta la otra. Entonces son penas sumamente fuertes, tal vez diríamos hoy así como casi desproporcionadas, frenan brutalmente el delito, pero podríamos decir que son como exageradas. Aquí lo que se pretende es precisamente equidad, que haya una proporción entre el delito y el castigo. Salvo entonces en el caso de la pena de muerte, donde no había ninguna compensación posible, sino que la única cosa que podía hacerse era la pena capital. En general, la ley mosaica demandaba indemnizaciones monetarias adecuadas según la falta. Había 18 situaciones donde se demandaba la pena capital y en esas situaciones no había posibilidad de infracción. Por supuesto, la más clara era el asesinato premeditado a propósito, ¿no es cierto? Pero habían muchas otras, por ejemplo, la violación y cosas por el estilo, que demandaban la pena de muerte y para eso no había una compensación posible. Pero en general, para otras cosas como el robo, sí se demandaba una compensación equitativa, siempre con algo extra, nunca así como lo mismo. O sea, si me robo una oveja, no devuelvo una oveja, sino que devuelvo 5 ovejas, o incluso más o menos, dependiendo de la situación, pero devuelvo un extra, que era la compensación, porque al final de cuentas es la víctima a la cual estamos protegiendo sus derechos, no al infractor. Y eso era muy importante en el Antiguo Testamento.
Bueno, es parte de lo que debiéramos atesorar para que estuvieran los principios legales de toda época, también en el presente. Pero no es la Iglesia la enviada a poner esas reglas, porque no somos un país, no somos una teocracia, sino que somos algo muy, muy diferente. Pero esto debería influir. Y la verdad es que en Occidente influyó en todo el ambiente que estaba relacionado con la enseñanza judeocristiana por siglos. Solamente después de la Revolución Francesa y este sobreénfasis en el humanismo es que se han venido aligerando muchísimo las cosas en términos de jurisprudencia, y tenemos hoy un enredo que nadie entiende y que al final son la gente honesta, trabajadora, la que vive en rejas, detrás de las rejas, y son los delincuentes los que tienen todos los derechos. Bueno, eso es parte del humanismo, algo con lo que no estamos de acuerdo los creyentes, porque nosotros pensamos en los principios bíblicos, aunque no vamos a imponerlos porque no es una teocracia, ni pensamos hacerlo, pero debieran influir en nuestros códigos legales, y nosotros como iglesia debiéramos influir también en que eso se llevara a cabo. Lamentablemente ustedes saben que no es exactamente así. Y concluimos la clase de hoy con cómo se aplica esta última parte, para la iglesia. Este pasaje, ¿no es cierto?, del blasfemo nos recuerda que hemos de vivir y hablar como si la reputación del Señor dependiera de ello. Nuestra forma de expresarnos, sin garabatos, sin hablar mal de las personas, sin pelarlas. Nuestra forma de hablar que debe ser para edificación de los oyentes. Nuestra forma de hablar sin doblez, sin mentiras, sin juramentos falsos, sin usar el nombre de Dios para maldecir por ningún motivo. Todo esto es parte del principio que viene desde el Antiguo Testamento y que debiera estar completamente permeado en la iglesia. O sea, por ningún motivo debiera ocurrir que una persona hable de una manera correcta y sin improperios en la iglesia, pero después en su trabajo tiene una lengua sucia. Esto no puede ser, no debiera ser. Incluso no debiera ser ni siquiera en nuestra forma interna de pensar, aunque no lo expresemos, ni siquiera en nuestros sueños. Debiéramos poder limpiarnos de tal manera que las palabras sean siempre correctas, de edificación, palabras de bien, palabras de bendición para las demás personas y para todos, incluso para nuestros enemigos. Entonces tomen esto en cuenta, mis hermanos. Blasfemar es algo que sale del corazón, no es algo que sale solo de la boca, porque de la boca sale la abundancia de lo que está en el corazón. La boca es el rebalse de la fuente. La fuente es la que está con agua podrida, si es que sale agua turbia. ¿Ok? Y finalmente, hoy no podemos aplicar las penas civiles por blasfemar o usar el nombre de Dios inapropiadamente, como ya dije, porque la iglesia no es una teocracia, pero Dios no toma a la ligera las palabras corrompidas y ociosas. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que créeme, Dios está tomando nota de lo que dices, de lo que piensas y de lo que piensa y dice todo el mundo, cada ser humano. Y de todo eso daremos cuenta. Así es que, si no lo creías antes, yo te animo a que tus palabras sean siempre de bendición y de edificación. En definitiva, Dios sigue pensando lo mismo hoy acerca del uso de su nombre que en la época de Moisés. Y Él toma nota de las obras de los seres humanos. Esa es la verdad, esa es la revelación, esos son los principios para ayer, para hoy y hasta que el Señor regrese. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.